Parecido al de, ya, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Buenas noches, profesor. Hola, buenas. Ya, bueno, al igual que la clase pasada, Aló, aló, buenas noches, ¿me escuchan? ahora sí. Ya. Lo que les decía, al igual que la clase pasada, recordar que las clases son grabadas. Yo ya inicié la grabación de la clase. eh, Vamos a esperar unos 5 minutitos, 5 o 10 minutos para que se puedan ir conectando y empezamos la clase en un ratito. Dígame, doña Luisa. Doña Luisa levantó la manito, dígame. Hola, buenas tardes, Profesor, profe. Soy disculpe, Daniel. no había Recién abierto el me pude micrófono. conectar. Lo que pasa es que yo me metí para ver las clases y no hay ninguna clase subida todavía. Ah, qué raro. Ya, mire, sí, yo la subí el otro día, pero me dijeron que las tenía que subir de otra manera distinta, así que las voy a volver a subir para que se puedan ver, ¿ya? Ya, profesor, pero como le digo, recién vi la clase de inglés que hicimos ayer porque se suponía que la profesora había mandado un mail con una prueba y donde sale clase grabada no sale nada de nada, 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 al menos a mí no sale ningún ramo. Ya, entiendo. Ya, no, como le Permiso, digo, es eso. permiso. Luisa, yo entré ayer y sí estaba la clase y estaba el material que dijo que nos estaba dejando. Ahora lo de la prueba era por correo, no por allí. Winda, ¿Sí? pero ¿será porque tengo estoy por teléfono? No sé, porque ¿Será mi problema? yo estoy en la compu, no sé. Ah, claro, a lo mejor son muy pesadas para mi teléfono. Puede ser, mi niña. Pero sí Sí, está la primera clase, está la ya, clase y el material que nos envió. ya, perfecto. Eso lo voy a ver en el computador de mi hijo el fin de semana. Sí, Gracias, Winda. ya, que esté bien, mi niña. Chao. Cuando empecemos la clase, yo voy a apagar mi cámara para que no se quede pegado cuando esté compartiendo la pantalla con el PPT, ¿ok? Yo no estoy trabajando con la fotografía. Ya, sin ningún problema, don Daniel. Recordar también que si alguien se va a salir de manera anticipada, que me avise para poder dejarlo presente en la asistencia, ¿ya? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes.
Ya, en 4 minutos partimos la clase, ¿ok? Últimos 3 minutitos y empezamos. Ya, entonces, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ya vamos a continuar con la materia, por lo tanto vamos a recordar e identificar y aplicar el concepto de número entero. Vamos a aprender a sumar y restar números enteros, multiplicar números enteros, dividir números enteros y resolver problemas de aplicación de números enteros. ¿Ya? Esos son los objetivos que nosotros tenemos para esta clase. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos recordar? En primer lugar, nos vamos a enfocar en qué son los números enteros. Nosotros recordemos que los números enteros estaban divididos en tres partes. En el lado izquierdo encontrábamos los números negativos, en el centro encontrábamos el cero y en el lado derecho encontrábamos los números positivos. ¿Ya? ¿Cuáles eran los números negativos? Los que tenían una rayita al lado
que significaba que era menos. Y los positivos podían aparecer con el signo más o simplemente no aparecer con ningún signo, sino que uno asumía de que era positivo. Estos números nosotros los podíamos seleccionar dentro de lo que es una recta numérica. La recta numérica es muy parecido a una regla, a un flexómetro, wincha también, como se conoce, y va a comprender desde el menos infinito, va a pasar por el cero y va a llegar hasta el más infinito. Algo que nosotros debemos recordar con respecto a la recta numérica es que si a mí me aparece el número 1 positivo, quiere decir que también existe el número 1 negativo, ¿ya? O sea, si yo tengo un número al lado derecho, también lo voy a tener al lado izquierdo, como lo estamos viendo acá. Tengo el más 1 y tengo el menos 1. Tengo el menos 2 y tengo el más 2. Y así sucesivamente, cada número que a mí me aparece en el lado derecho tiene su inverso en el lado izquierdo. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profesor, solamente yo veo donde dice objetivos, identificar y aplicar, no veo -1 o +1. Ya, entonces nos quedamos pegados. Espera un poquitito. Vamos, vamos a agrandar un poco acá porque me parece que se queda pegado de la otra forma. Ya, ahí se ve. Sí, se ve una niña con un signo de interrogación. Ya, entonces partimos todo de nuevo. Ya, para que se pueda ir viendo, porque recién me parece que no se estaba viendo. ¿Qué es lo que nosotros debemos? Ah, pero si no se está viendo. No, sí se va a ver. Ya. ¿Qué es lo que nosotros debemos recordar? Es que los números enteros se dividen en tres partes. Los números negativos, que son los números que tienen el signo menos adelante, el cero, y los números positivos, ¿ya? Nosotros dentro de eso tenemos que entender que los números negativos van a estar a nuestra izquierda, el cero va a estar al centro y los números positivos van a estar a nuestra derecha. Esto nosotros lo podemos ver a través de lo que es la recta numérica. Dentro de la recta numérica que se está viendo ahora, se logra ver, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya, dentro de la recta numérica que nosotros estamos viendo ahora, nosotros podemos identificar que para el lado izquierdo me aparecen los números negativos, que son exactamente los mismos que los números enteros positivos, pero que tienen una rayita de adelante. Y tengo que entender que si a mí me aparece un número en el lado derecho, como por ejemplo me aparece acá el número 1, ¿eso qué quiere decir? Que para el lado izquierdo tengo su inverso aditivo. El inverso aditivo es el mismo número, pero con signo contrario. Por lo tanto, si yo tengo el 1, también tengo el menos 1. Si tengo el 2, también tengo el menos 2. Si tengo en el lado izquierdo, por ejemplo, el menos 7, en el lado derecho de los positivos, también tengo el inverso aditivo, que vendría siendo el número 7. Hasta el momento, ¿alguna duda con respecto a eso? No, profesor. No, profesor. No, profe. No, profe. Ya. Y bueno. Entonces, aquí viene la parte que a mí me empieza a interesar, porque eso es lo que nosotros vimos la semana pasada. Hoy día vamos a empezar a ver lo que son los números enteros, pero vamos a empezar a sumar y a restar, adición y sustracción. Entonces, para que yo pueda sumar números enteros, yo me tengo que enfocar en los signos que tienen. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero es marcar con algún color azul o rojo, o azul y rojo, de color azul los números positivos y de color rojo los números negativos. Entonces acá del ejemplo que era 24 más 12 menos 43 más 14 menos 13 menos 5, nos va a quedar de color azul el 24, el más 12 y el más 14. Y de color rojo me queda el menos 43, el menos 12 y el menos 5. ¿Ya? ¿Se entiende hasta el momento lo que estamos haciendo para poder sumar? Sí, profesor. Entonces, lo primero que estamos haciendo es identificar cuáles son los positivos y cuáles son los negativos. ¿Ya? Posterior a eso, nosotros vamos a juntar todos los colores que son iguales y los vamos a sumar. ¿Ya? En este caso, juntamos los azules, que era el 24, el 12 y el 14, y sumamos todo eso y a mí me da 50. Y pesco el 43, el 13 y el 5, que eran negativos, los sumamos también y el resultado da 61,
Pero como los números eran negativos, el resultado que a mí me da es negativo. ¿Y por qué pasa eso? Esto no lo dejé escrito acá, pero se lo vamos a decir al tiro. Yo cuando hago una suma de dos números o una resta, yo voy a seguir una regla. ¿Cuál viene siendo esa regla? Que para que yo pueda sumar, tienen que tener exactamente el mismo signo. O sea, se suma cuando es positivo con positivo o negativo con negativo. Se va a sumar, ¿ya? Y siempre se conserva el signo del número menor. Pero cuando los números tienen signos negativos, o sea, signos distintos, perdón, cuando los números tienen signos distintos, ¿eso qué quiere decir? Que los números nosotros los vamos a restar. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo junté todos los que tenían los mismos signos y los pude sumar. 24 más 12 más 14, ¿ya? Así, a ver. 24 más 12 más 14, a mí me da 50 positivo, porque recordemos que esos eran los números positivos que nosotros teníamos. Después 43 más 13 más 5, a mí me da 61, pero como esos eran los números negativos, se conserva el signo del número mayor. Por lo tanto, en este caso, como todos son negativos, se conserva el signo negativo, ¿ya? Por lo tanto, ahora, la expresión que habíamos visto anteriormente, que era 24 más 12 menos 43 más 14 menos 13 menos 5, nos va a quedar como 50 menos 61, ¿ya? Que es la parte que dejé escrita acá. Vamos a cambiarle el color a esto. Ahí va a quedar resalte. Entonces el valor que a mí me da ahora es 50 menos 61. Y estos dos números yo los puedo juntar y los puedo restar. Para hacer la resta, voy a hacer la resta tal cual, como a mí siempre me han enseñado. El número mayor va a ir arriba, el número menor abajo. ¿Ya? Entonces a 61 yo le quito 50. 61 menos 50 es igual a 11, porque empezamos 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, hasta 60 van 10, 61 van 11, ¿ya? Y el signo negativo que tenía el menos 61, se lo vamos a colocar al resultado que nos dio de la resta de 61 con 11. ¿Por qué? Porque el número 61 es el número mayor, ¿ya? Y al ser el número mayor, se conserva el signo del número mayor siempre. ¿Se logra entender lo que es la suma? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, denme un segundito. Ya, vamos a hacer algunos ejercicios con respecto a eso para ver si es que vamos aprendiendo bien. A ver. Ya.
Pero si se dan cuenta, ahora aparecieron unos ejercicios para poder desarrollar. Lo primero que yo tengo que recordarme de esto es la ley de los signos para la multiplicación y la división. ¿Ya? La ley de los signos me dice que al multiplicar signos, pero no, mejor voy a ponerle otro ejercicio, pero igual se lo tengo que explicar eso. Al multiplicar signos, signos iguales se suman, signos distintos se restan. ¿Ya? Sí. Perdón, que esto no. Esto sí. Ya. Ya miren, ahora sí. Perdón, estaba buscando otro ejercicio más adecuado. Ya, si se dan cuenta, en la pizarra, bueno, en la pantalla aparecieron varios ejercicios. ¿Ya? Vamos a desarrollar algunos de estos para poder darnos cuenta, irnos dando cuenta cómo nosotros lo podemos hacer. ¿Ya? En el caso del ejercicio A, ¿qué es lo primero que yo me tengo que dar cuenta de ese ejercicio? ¿Qué es lo que creen ustedes que yo me tengo que dar cuenta de ese ejercicio? Que hay dos signos iguales y cuando son iguales el resultado es positivo. Ya, que hay signos iguales. El resultado no es positivo, eso sí, pero cuando hay signos iguales, quiere decir que se suma. O sea, Entonces, si tengo claro, menos, se transforman más. claro, se suma, pero se conserva siempre el signo del número mayor. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, si yo tengo menos 5, menos 4, menos 1, ¿qué cosa es eso? Negativo. Menos. Un Una 10. suma, ¿no es cierto? Suma. Entonces nosotros partimos colocando el signo menos, Ujú. porque es el resultado que nosotros nos va a dar, y sumamos. ¿Cuánto es 5 más 4? 9. 9 menos Y 10. 9 más 1. 10. Menos Entonces 10. el resultado del primer ejercicio es Menos igual a 10. 10. ¿Se dan cuenta que no es difícil? ¿Es igual a 10 o es menos 10? Igual a menos 10. Perfecto. Igual a menos 10, porque se conserva el signo del número mayor, siempre. Ya, si hacemos el segundo ejercicio, 3 menos 7, o sea, más 3 menos 7, Se restan. 4. Menos 4. se resta, correcto, y eso nos daría menos Menos 4. 4. ¿Se dan cuenta que no es tan difícil? Menos 9. Menos 7. ¿Y la letra C cuánto sería? Menos 7. Menos 7, correcto. Menos 7 porque tengo menos 9 y más 2. Correcto. ¿Y la siguiente, 5 menos 8? Menos Menos 3. 13, Menos 3. Menos Menos 3. 3. Menos 3. 13. Menos 3. Porque es 5 menos 8. Y cuando tengo 1 más menos 1, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Se suma, se resta? Se suman. Ya. Aquí vamos De ahí. a parar, aquí vamos a parar un poquitito. Se ¿Ya? resta porque no son iguales los signos. O sea, el resultado va a ser negativo. Ya, miren, Sí, tiene pero está en razón lo que paréntesis, dice, que compañero. se restan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes no sé si se acuerdan cuando nosotros hicimos la recta numérica. Vamos a hacer una pequeña recta acá. Cuando nosotros hicimos la recta numérica, vamos a ponerle un poquito más.
O sea, cuando nosotros hicimos la recta numérica, ¿se acuerdan que nosotros habíamos puesto inicialmente que nosotros teníamos, por ejemplo, el 0, para un lado, teníamos el 1, el 2, el 3, mientras que para el otro lado nosotros teníamos el -1, el -2, el -3 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Ya. Cuando yo tengo 1 positivo, o sea, me estoy ubicando en esta parte de acá, donde está el 1, ¿ya? Y me dicen que le tengo que sumar más menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo le sumo más menos 1. Quiere decir que yo lo que realmente estoy haciendo es partir desde este punto y moverme un espacio para acá. Oye, ese no era la... Moverme un espacio hacia el lado, para allá. Ujú. Y cuando yo me muevo un espacio hacia el lado, me da el resultado que yo necesito tener. En este caso, el resultado que a mí me está dando, que es 1 menos 1, vendría 0. siendo 0. ¿Ya? Porque nos estamos moviendo un espacio hacia el lado. Disculpe, ¿Ya? profe, a mí me dio el mismo resultado, pero yo lo que apliqué fue primero, o sea, 1 más, resolví, despejé el paréntesis y me quedó, por supuesto, 1 menos 1. Ya. ¿Sí? Sí, correcto. Ok, gracias. Ya. Lo que pasa es que usted se adelantó un poquitito. Miren, ¡Ay! el ejercicio F, G y H lo vamos a dejar ahí en stand-by porque vamos a ver una regla de lo que es la multiplicación. ¿Ya? Y ahí, con esa regla que es la multiplicación, vamos a poder desarrollar los ejercicios de mejor forma, el E, el F, el G y el H, como lo hizo la señora Winda, ¿no es cierto? ¿Me estaba hablando recién? Sí, sí. Sí, ya, Oh, no me equivoqué de vos. ya. Que lo que aplicó ahí es la multiplicación de signos, ¿ya? Entonces, hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor. ¿No? Ya. ¿Queda claro entonces lo que es la suma y la resta? Por mi parte, sí. Ya, Sí, está claro. Está perfecto, claro. perfecto. Ya. Entonces, ahora vamos a entrar a lo que es la multiplicación y la división de números enteros, ¿ya? Y acá es donde nosotros tenemos que tener ojo con lo que es la multiplicación o la división y la regla de los signos, porque se parece mucho a la regla de los signos de la adición y la sustracción. Recordemos, en la adición y la sustracción se van a sumar siempre cuando tienen los mismos signos y se van a restar siempre que tienen signos distintos, pero siempre se va a mantener el signo del número mayor en la adición y la sustracción, en la suma y la resta. Pero en la multiplicación de números enteros o en la división de números enteros se tiene que seguir otra regla, ¿ya? Y esta regla es muy parecida y generalmente tiende a confundir. ¿Cuál es esa regla? Primero, que los signos iguales va a dar positivo al multiplicarlo. O sea, si yo digo más multiplicado por más, va a dar más. Y si es que yo digo menos multiplicado por menos, igual va a dar más. Mientras que cuando los signos son distintos, a mí me va a dar el resultado negativo. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo más por menos, va a ser menos, y menos por más va a ser igual a menos igual. ¿Ya? ¿Se recuerdan bien de esta regla, no es cierto? Para volver a los ejercicios anteriores, para poderla empezar a aplicar al tiro. ¿Les parece? Ok, sí, Entonces, profe. Sí, ya. Recordemos la regla, ¿ya? Signos iguales da positivo, signos distintos da negativo para la multiplicación y la división. Mientras que
Para la suma y la resta, signos iguales se suman y signos distintos se restan, pero se conserva el signo del número mayor. Entonces, fíjense bien en esto. Acá yo tengo el más 4. Vamos a hacerlo al ladito. Miren, si se dan cuenta, yo tengo el menos 4 y después me aparece menos 2. Entonces, con la regla de la multiplicación que vimos recién, ese menos 2, lo que yo voy a hacer es multiplicar los signos. Y al decir menos por menos, ¿cuánto es lo que me da? Positivo. Positivo, porque signos iguales da positivo. Entonces ahora me da más 2. Y finalmente me aparece el más 4. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora yo lo que tengo que sumar es menos 4 más 2 más 4. ¿Y eso cuánto me daría esa suma y esa resta? Dos. Menos 6. Ya, a ver, partamos. Si tengo 4 negativos y le quito 2, ¿cuánto es lo que a mí me da? 2. 2. 2, ¿positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no es cierto? Entonces me da menos 2 negativo y me queda más 4 positivo. ¿Cuánto es menos 2 más 4? 2 positivo. Correcto, 2 positivo. Entonces el resultado viene siendo 2. Si se dan cuenta, esto es ir paso a paso. Las matemáticas generalmente parecen muy difíciles, pero es ser ordenado e ir aplicando las reglas que van apareciendo en el camino. Veamos el otro ejercicio, el G. Tengo menos 5, menos más 4, menos 1, más 6, menos 3. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Conservo el menos 5. Después me aparece menos más 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Pasarlo a negativo. Multiplicar los signos, ¿no es cierto? Porque signos distintos siempre me va a dar negativo. Menos por más es menos. Entonces me da menos 4. Después me aparece menos 1, más 6, y me aparece menos 3. ¿Cuánto me daría eso? Positivo 3. Positivo. Positivo 3, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Ya, entonces, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros tenemos que hacer? Sumar y restar. Sumar y restar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros hacíamos para poder desarrollar este ejercicio? Llegábamos, juntábamos todo lo que era positivo y lo sumábamos. Todo lo que era negativo y lo sumábamos hasta que nos da el resultado. Entonces, nosotros teníamos, por ejemplo, en este caso, desde el menos 3 hasta el menos 1, ¿no es cierto? Desde el menos 3 hasta el menos 1. Y a la vez también teníamos... ¿Por qué hice la raya ahí? Teníamos desde el menos 5 al menos 1. Ahí sí. Y también teníamos desde el 6 hasta el 3. ¿Ya? Entonces, decimos menos 5, menos 4, menos 1. ¿A cuánto equivale? Menos 10. Menos 10. Menos 10, correcto. Y después tengo más 6, más 3. ¿A cuánto equivale? 9 positivo. Correcto. Si se van dando cuenta, en este ejercicio hemos ido manteniendo los valores que a nosotros
nos van dando en el momento nomás, no nos estamos complicando ni nada con otras cosas. Ahora, cuando yo tengo el -10 y el +9, ¿qué es lo que debo hacer? Conservar el número Restar. mayor. El Restar. signo del número mayor. Restar. Perdón, sí. Sí, Y que restar. vamos, correcto. Entonces, el signo del número mayor es negativo. Negativo. Y la resta de 10 con 9, Uno, ¿cuánto menos es? uno. -1. 1. Bien. ¿Muy difícil? No. No. Ya, vamos con el último ejercicio de esto para pasar más de lleno ya a lo que es la multiplicación. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer con este ejercicio? Tengo que empezar a ver qué signos tengo que multiplicar primero. Entonces, el -6 lo mantengo, el +1 lo mantengo, y el -2 ¿lo mantengo o no lo mantengo? No, +2. +2. Quedan positivos. +2. Dos Bien, positivos. Ujú. bien, perfecto. Y mantenemos el -4. Ya, ¿cuál es el siguiente paso que nosotros debemos hacer ahora? Juntar Sumar, o sea, los juntar los signos iguales, ¿no es cierto? Entonces me quedaría -6 y -4. menos ¿No me 10. equivoco? Sí, -6, -4. Ya, ¿y cuánto daría -6 y -4? -10. -10. -10, correcto. Y juntamos +1 y +2. 3. 3, positivo, ¿no es cierto? Ujú. Ya. ¿Y ahora qué es lo que me estaría faltando? -7. -7, hacer la resta, ¿no es cierto? Y eso es sumar y restar números enteros. ¿Se entiende? Sí, Sí. profesor. Ya. Ya, como les decía, nosotros ahora nos vamos a meter en lo que es la multiplicación. Y dentro de lo que es la multiplicación de enteros, tenemos que recordar esta fórmula, que es la multiplicación de iguales signos va a dar siempre positivo y la multiplicación de signos distintos va a dar negativo, ¿ya? Y obviamente siempre recordar que el orden de los factores no va a alterar el resultado. ¿A qué me refiero con eso? Que si yo, por ejemplo, multiplico 2 por 3, yo sé que el valor de la multiplicación de 2 por 3 es 6. Y es exactamente lo mismo Volumen. que yo multiplique 3 por 2. ¿Ya? Ya, para que nosotros podamos multiplicar números enteros, tenemos que siempre recordar que cuando tengo un valor positivo y uno negativo, el resultado va a ser negativo. Pero si ambos números son positivos o ambos números son negativos, el resultado va a ser positivo, ¿ya? Y para que nosotros podamos multiplicar, como el ejemplo que nosotros estamos viendo acá, que es 64 por 37, lo que yo debo hacer es partir multiplicando por el número 7. Entonces yo multiplico 7 por 4 primero y después multiplico 7 por 6. Si se dan cuenta, la multiplicación de... ¿Sí? No, no me dijo nada. Ya. Si ustedes se dan cuenta, la multiplicación de 7 por 4 es 28. Por lo tanto, yo voy a colocar el 8 en el sector que está acá, de color azul, y el 2 lo voy a reservar arriba del 6. No puse la reserva, pero se reserva arriba del 6. Luego de eso, hago la multiplicación del 7 por el 6. ¿Ya? Esa multiplicación, 7 por 6 me da 42, y con los dos que había reservado, me da 448. Si quieren, pueden verificar en alguna calculadora cuánto es la multiplicación de 64 por 7, y les va a dar 448. Luego de eso, me debo correr un espacio, ¿ya? Puedo colocar una raya, una X, un 0, lo que yo quiera, pero me tengo que correr el espacio.
y empiezo a multiplicar por el siguiente número, que en este caso viene siendo el 3. Entonces hago la misma multiplicación, 3 por 4 primero, que son 12, coloco el número 2 bajo el número 4, que está acá, ¿ya? Y reservo 1. Después digo 3 por 6 son 18 y la que reservé me da 19. Por lo tanto, la multiplicación de 64 por 3 es 192. Posterior a eso, realizo la suma. 448 más 1920, porque recordemos que nos corrimos un espacio y ese espacio lo vamos a considerar como si fuese cero. ¿Por qué cero? Porque es el elemento neutro de nuestra adición. Entonces yo digo, 8 más 0 son 8, 4 más 2 son 6, 4 más 9 son 3, o sea, son 13, me sobra una, y 1 más 1 son 2. Por lo tanto, la Ujú. multiplicación de 64 por 37 es 2368. Si nosotros hacemos exactamente lo mismo, pero con un número negativo, nos va a dar el mismo resultado, 2368, pero nos va a dar con un valor negativo. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Otro ejemplo? ¿Se entiende? Ya. Ahí vamos a hacer igual algunos ejercicios. Ya, en este caso, ya aquí tengo 3 ejemplos más. Si yo multiplico menos 11 por menos 45, como los signos son iguales en este caso, el resultado de la multiplicación va a ser positivo, ¿ya? Y 11 por 45 la multiplico de manera más normal, ¿no? Entonces digo 5 por 11, o sea, 5 por 1 es 5, 5 por 1 es 5, me corro un espacio, ¿ya? Y empiezo con la del 4, que me da 44, y al sumar 440 más 55 me da 495. Como les decía anteriormente, cuando yo tengo un positivo y un negativo, el resultado de la multiplicación va a ser negativo, ¿ya? Ups, me comí el signo. Ahí. Y en el caso de eh, de que ambos signos sean positivos, el resultado igual es positivo. Voy a ponerle el negativo acá. Ahí está. Ya. Denme un segundito. Ya. Ya, acá tenemos nuevamente algunos ejercicios sobre multiplicación de números enteros, ¿ya? Otra cosa que recordar, la multiplicación nosotros la podemos expresar con un puntito o con una X. Y en caso de que existan paréntesis, no es necesario colocar ni punto ni X. Ya se entiende de que es una multiplicación cuando está entre medio de dos paréntesis, como se está viendo acá en el ejemplo que coloqué, que es más 4 por menos 12. ¿Ya? Si nos damos cuenta, no hay absolutamente nada. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero es multiplicar los signos. Más por menos, ¿cuánto me daría según la ley de los signos para la multiplicación y la división? Menos. Menos. Menos, Menos. bien. Y multiplico ahora 4 por 12. ¿Cuánto vendría siendo 4 por 12? 48. 48. Entonces la multiplicación de eso es menos 48. Veamos otro ejemplo.
Ya, cuando yo tengo nuevamente menos y más, ¿cuánto vendría siendo el signo que me da? Menos por más, Menos. Menos. menos, bien. Y 8 por 9, 72. 72, correcto. Ya veamos el otro ejemplo. Ahora yo tengo más por más. ¿Cuánto vendría siendo más por más? Más. Más. Signos Más. iguales siempre da positivo. ¿Y 5 por 11? 55. 55. 55. Bien. Y el último ejemplo que tengo con respecto a esto, Más 63. más 63, 63. correcto, porque menos por menos me da más, signos iguales siempre da positivo, y 6 por, o sea, 7 por 9 vendrían siendo 63. ¿Se entiende lo que es la multiplicación? Sí. Sí. Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Porque después vamos a juntar todo esto, por si acaso. Vamos a juntarlo en un solo ejercicio. División de números enteros. ¿Ya? La división de números enteros se sigue exactamente la misma regla que la multiplicación. ¿Ya? O sea, positivo con positivo da positivo, negativo con negativo da positivo, positivo con negativo da negativo y negativo con positivo da negativo. ¿Ya? Y, como les decía, da exactamente lo mismo el resultado. ¿Ya? Ahora, lo que yo me tengo que recordar es que el resultado de una división, el cociente de esa división, puede ser un valor entero. ¿Qué quiere decir eso? Que la división sea exacta, o puede ser un valor decimal. ¿Eso qué quiere decir? Que la división no es exacta. ¿Ya? Y para empezar a ver lo que es la división, por ejemplo, si yo tengo menos 15 dividido en menos 2, en este caso, como los signos de ambos números son iguales, el resultado de la división siempre va a ser positiva. ¿Ya? Si ambos signos son positivos, el resultado de la división siempre va a ser positiva. Pero si tiene un positivo y un negativo, o un negativo y un positivo, el resultado va a ser negativo. Si yo tengo 15 dividido en 2, yo tengo que ver primero si el 2 me calza o no me calza en el 1. ¿Qué quiero decir con eso? Que tengo que ver si es que el 2 es más grande que el 1. Luego de eso, como me doy cuenta que el 2 es más grande que el 1 y no me calza, tengo que tomar un número que se me calce. Por lo tanto, tomo el número 15 de manera entera. Y me pregunto, ¿por qué número multiplico al 2 para que este sea igual a 15? 7. Entonces lo multiplico por 7. Porque 7 por 2 son 14 y esos 14 yo se los resto al 15. Al restarlo me da 1. Como no tengo más números, ¿ya? Lo que yo hago es colocar una coma al lado del 7, que es el resultado que nos había dado, y agrego un 0 al lado del 1 que me dio como respuesta. Y ahora me pregunto, ¿cuántas veces el 2 me calza en el 10? 5. 5 veces, porque 5 por 2 son 10, ese 10 se lo resto al 10 que tenía anterior y me da 0. Por lo tanto, el resultado de la división 15 dividido en 2 va a ser igual a 7,5, que es lo que nosotros vemos aquí en la división que se desarrolló. Al igual que recién, nosotros partimos recién con el signo negativo, ya negativo y negativo. En este caso, si es que yo tengo un negativo con un positivo, el resultado para mí va a ser negativo. 75 dividido en 25, el 25 me calza 3 veces en el 75. Si yo tengo un positivo y un negativo, el resultado también va a ser negativo. Y si tengo la división 450 dividido en menos 10, un resultado negativo. En este caso, 450 dividido en 10 es 45, porque el 10 me calza 45 veces en el 450. Y finalmente, en el 84 dividido en 16, en este caso ambos son positivos, y como los signos son iguales, el resultado de la división siempre va a ser positivo. ¿Ya? A ver, me falta aquí ejercicios.
Denme un segundito. Y hacemos el tiro un ejercicio. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profesor. No, profesor. No, No, profe. profe. No, está claro. Ya, qué bueno. Ya, entonces, acá tenemos algunas divisiones. Ya, entonces, en este caso yo tengo menos 12 dividido en más 3. Lo primero que me tengo que fijar, ¿qué cosa es? Los signos. Uno es negativo, el otro es positivo. Por lo tanto, ¿qué signo va a ser el resultado? Negativo. Negativo, correcto. Ya, posterior a eso, tengo que dividir 12 dividido en 3. 12 dividido en 3. Y para poderlo saber, yo tengo que recordarme que la división tiene una relación con la multiplicación. Por lo tanto, yo tengo que buscar un número que multiplicado por 3 sea igual a 12. ¿Qué número Menos, multiplicado? menos ¿Cuánto, 4. perdón? Menos Menos 4. 4. El resultado vendría siendo menos 4, correcto. Bien. Vamos con la siguiente. Ahora tengo menos 5 dividido en menos 5. ¿Qué signo 1. quedaría? 1. Positivo. 1, positivo, correcto. Recordemos que no es necesario colocar el signo positivo cuando yo tengo Correcto. ya la respuesta. Ya. Ahora, tengo más 16 y dividido en menos 4. Primero, ¿qué signo me quedaría? Menos. Negativo. Menos, porque está Menos. positivo y negativo, ¿no es cierto? Y ahora me pregunto, ¿por qué número multiplico el 4 para que este sea igual a 16? El 4. 4. 4. Menos 4, correcto. Bien. Ya, tengo más 18 dividido en menos 6. Menos 2. Menos 3. 3. Menos Bien, 3. Así. menos 3, Menos porque es 3. positivo y negativo. 3 por 6. Y un número que multiplicado por 6 me dé 18 viene siendo el 3. Correcto. Siguiente. 0 dividido en menos 7. Menos 0. Ya. 0. Aquí, en este caso, nosotros vamos a colocar 0 nomás. Está bien que sea positivo y negativo, Sí. pero recordemos que cuando nosotros hicimos la recta numérica, ¿el 0 dónde quedaba? En el centro. Al En medio. el centro. ¿Y tenía algún signo el 0? No. No. Ningún signo.
¿Por qué? Porque el 0 pasa a ser el elemento absorbente de la multiplicación y la división. Cualquier número que me divida al 0 va a ser igual a 0, ¿ya? Cosa que no es lo mismo cuando el 0 está dividiendo un número. Cuando el 0 está dividiendo un número, quiere decir que eso Va a dar lo mismo. va a dar un error. No se puede Oh. dividir por 0, Mm. ¿ya? Y veamos la última, que es menos 27 dividido en menos 9, Menos 3. Más 3. Más 3, perdón. más 3. Más tres. Recordemos, signos iguales da positivo, mientras que signos distintos da negativo. Y el 9 multiplicado por 3 es igual a 27. Ujú. Hasta el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, Ya, se va entendiendo bien. Qué bueno. Ya. Ahora, ¿qué es la parte que me interesa ver el día de hoy? Y ya con esto yo creo que vamos a empezar a terminar, vamos a hacer algunos ejercicios y los voy a dejar desarrollando algunos ejercicios solos para que puedan ir viendo, pero antes de eso, vamos a ver lo que es la operación combinada. Ahora, es aquella o son aquellas que tienen más de una operación, o sea, puede haber suma, resta, multiplicación, división y muchas otras cosas más, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos resolver una operación combinada, lo que debemos hacer es seguir ciertas reglas. Primero, yo tengo que resolver lo que son los paréntesis, todo lo que está dentro de los paréntesis. Segundo, potencias y raíces exactas, ¿ya? Tercero, multiplicación y división. La división, yo desarrollo la división primero, siempre debe ser de izquierda a derecha. Y finalmente, adiciones y sustracciones y también de izquierda a derecha. Dígame, don José. Se escuchaba cortado recién, profesor. Oh, ya, perdón. Entonces, como les decía, para que nosotros podamos resolver ejercicios combinados, tenemos que seguir ciertos pasos. Primero, resolver los paréntesis. Segundo, potencias y raíces de izquierda a derecha. Tercero, multiplicación y división, igual de izquierda a derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que si me aparece primero una multiplicación, desarrollo la multiplicación. Si me aparece primero una división, desarrollo la división. ¿Ya? Y finalmente, Ah, ya sé. adición y sustracción. Y también de izquierda a derecha. ¿Ya? Le aconsejo esto, acordarse, de repente tomar nota. Aquí está lo que le decía, que en el caso de tener una multiplicación y una división juntas, se resuelve de izquierda a derecha según salga la operación, o sea, la que se va a desarrollar. Si acá nosotros vemos unos ejemplos, ¿ya? En el primer caso, en el A, yo tengo menos 25 dividido en 5 multiplicado por menos 2. ¿Qué es lo primero que yo resuelvo ahí? Como decía los pasos que tenemos que desarrollar. Primero, voy a ver si es que tengo paréntesis. No tengo paréntesis en el 25 dividido en 5 por menos 2. Tampoco tengo potencias ni raíces, pero sí tengo división y multiplicación. Por lo tanto, como es de izquierda a derecha, yo desarrollo primero la división. Y digo, menos por más es menos, y 25 dividido en 5 es 5, ¿ya? Mientras que el otro número yo solamente lo bajo, menos 2, ¿ya? Y ahora recién hago lo que es la multiplicación. Entonces me queda menos por menos es más, y 5 por 2 es igual a 10, ¿ya? En el caso del ejercicio B, acá yo tengo 6 por paréntesis menos 7 más 8 dividido en 4. En este caso, el paréntesis no me influye, ¿ya? En el ejercicio B. ¿Por qué no me influye?
porque finalmente es una multiplicación. Y lo que yo debo hacer ahí es la multiplicación. En el caso C es distinto, ahí se me influye el paréntesis, pero en este caso no me influye el paréntesis, porque no hay ningún tipo de operatoria dentro del paréntesis. ¿Ya? Si hubiese habido alguna operatoria dentro del paréntesis, en ese caso sí me hubiese influido. ¿Ya? Pero en este caso no me influye porque no hay operatoria dentro del paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Multiplicar más 6 por menos 7. Multiplico los signos, más por menos es menos, 6 por 7, 42. Más la división de 8 dividido en 4. En este caso yo puedo desarrollar todo al tiro porque tengo un signo más separando la multiplicación de la división. Entonces yo digo 8 dividido en 4 es igual a 2 porque 4 multiplicado por 2 es 8. Y finalmente hago la operación de menos 42 más 2, que en este caso es una resta, porque tienen signos distintos, ¿ya? Y digo 42 menos 2 son 40, pero como el número mayor es el negativo, el resultado que me da es menos 40. En el caso del ejercicio C, donde tengo 6 más 32 dividido en menos 4 multiplicado por paréntesis menos 5 más 3 es igual a 6 más 32 dividido en menos 4. Todo eso estoy obligado a mantenerlo, ya hasta que pueda desarrollar lo que está dentro del paréntesis, porque tengo una resta dentro del paréntesis. Tengo menos 5 más 3. ¿Ya? Entonces, al desarrollar eso, yo me doy cuenta que es una resta porque hay un número negativo, un número positivo. Entonces, 5 menos 3 es igual a 2, pero como el número mayor es menos 5, el signo del resultado va a ser menos 2. ¿Ya? Al tener desarrollado lo que es el paréntesis, busco si es que hay potencias y raíces. En este caso no hay ni potencias ni raíces. Y lo que busco es multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. En este caso, el 6 está sumando. Por lo tanto, el 6 lo voy a mantener. Y la primera operación que a mí me aparece es la división. 32 dividido en menos 4. Y 32 dividido en menos 4 es igual a menos 8. ¿Por qué? Porque tienen signos distintos, por lo tanto, el resultado va a ser negativo. ¿Y por qué número multiplico el 4 para que sea igual a 32? Por 8. Bajo el resultado de la suma, que era menos 2, y que en este caso ahora se está multiplicando con el menos 8. Entonces la operación que a mí me está quedando por resolver es 6 más menos 8 multiplicado por menos 2. Entonces, en este caso, pesco el menos 8 multiplicado por el menos 2 y lo resuelvo. Como ambos tienen signos iguales, el resultado de la multiplicación va a ser positivo. Y 8 multiplicado por 2 es igual a 16. ¿Ya? Y ahora ya la operación que me está quedando es solamente la suma. 6 más 16. Y 6 más 16 es igual a 22. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profesor. Ya, denme un segundo para algunos ejercicios. Profesor, usted va a subir estas clases, ¿no es cierto? Sí, sí, como les decía, la clase pasada la subí, pero por lo que me dijeron que la subí en un formato que no correspondía y cuesta descargarla. Entonces las tengo que subir de nuevo, porque recién hoy día me informaron de eso. Ya, pero las voy a Ok, ok, subir. vale. Ya. Ejercicio, antes de continuar, les voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan desarrollar estos ejercicios. ¿Les parece? Para que vamos practicando al tiro. Les doy 5 minutos para empezar a desarrollar por lo menos el A, el B y el C.
Ya, cuando vayan terminando, me van anotando los valores en el chat o me los van diciendo a viva voz. ¿Ya? Ya, ¿cómo van? Bien, más o menos. Ya, ¿cómo van? ¿Lograron terminar alguno? Me quedé trancada en el D, donde está el corchete y paréntesis. Ya, No recuerdo allí. ya. En el D. Ya, perfecto. Muy bien. Ya ahí vamos a revisarlo.
Sí, no me acuerdo esa parte. Ya, mire, la pista que le puedo dar es que primero tiene que hacer la multiplicación de los signos que están dentro del corchete. En este caso, el más por el menos 2. Más por menos es menos, Claro, ya. ¿ya? Y Y más 7 menos 2, ¿cuánto es? cinco, Menos no, 5. 5. Menos 5, ¿no es Menos cierto? 5. Y ese resultado yo lo multiplico con el menos 3 en Más el D. 7 menos 2, Más 7 menos 2 es 5. 5, no menos 5. No, 5 positivo. Claro, ahora sí. 5 Y después positivo. me está quedando el corchete. Sí, pero le está quedando también la multiplicación del menos 3 por el 5. Finalmente el corchete es un paréntesis nomás. Ah, ya ¿No recuerdo. sería 15, profesor? Menos 15 en el D. Menos Mm. 15. ¿Por qué menos 15? Porque lo que está dentro del corchete a mí me da más 5. Y más por menos es negativo, ¿no es cierto? Y 3 por 5 viene siendo 15. Ya, vamos revisando los ejercicios. Ya, Yo ya. los tengo listos. ¿Lo tiene listo? Ya, perfecto. Ya, en el primero, ¿qué es lo que yo tengo que desarrollar? Primero, La división. la división 24 dividido en 3, ¿no es cierto? Ya, ese valor, ¿cuánto nos da? 8. 8. ¿Qué otra división también tengo que hacer? 6 dividido 2. 6 dividido en 2. ¿Eso cuánto nos da? 3. 3. Entonces ahora digo 14 menos 8, ¿cuánto es? Menos 14 menos 8, 6. 6, 6, ¿no es cierto? Y 6 más 3, 9. 9. 9. Y ahí tenemos el resultado de la A. ¿A todos les dio 9? No. Sí, profesor. Ya. Veamos con la B. Vamos con la B. Acá, lo primero que yo tengo que hacer es resolver. Pero voy a pescar otra hojita para irlo desarrollando ya. Vamos a desarrollar primero el primero, que era 14 menos 24. Menos 24 dividido en 3. Más 6 dividido en 2. Ya. Ya, mire, aquí está el A, el primero. Ya, entonces en el primero mantengo en el 14 y la división del 24 dividido en 3 es 8. Vamos a ir colocando este resultado aquí abajito. Ah, pero antes de eso, creo que ya, esa es la respuesta de ese. Mantenemos el más y 6 dividido en 2 viene siendo 3, ¿no es cierto? Ya. Ahora digo 14 menos 8, ¿a cuánto equivale? A 6, ¿no es cierto? Vamos a colocar por ahí la respuesta como por el medio. Mantenemos el signo positivo y mantenemos el 3. Y ahora digo 6 más 3, ¿cuánto es? 9. Y ese es el resultado de la A. ¿Ya? Veamos la B. La B es 30. Ay, no, 30 menos 2. Menos 2. ¿Qué se sabe ahí? 30 menos 2 Menos multiplicado por 10
La lista. Por menos 10. Sí, enseguida la voy a pasar. Terminamos este ejercicio y pasamos a la lista. Menos 10 más. Por menos 2. Ya. Aquí nosotros tenemos el ejercicio, ¿ya? Lo primero que yo tengo que hacer en este ejercicio es empezar a multiplicar los signos, ¿ya? Entonces, yo tengo acá 30, bueno, los paréntesis primero, obviamente siempre vamos a mantener el signo negativo y vamos a multiplicar estos dos paréntesis de acá. Menos por menos, a mí me da Más. más, y 2 por 10 me da 20. 20. Entonces, aquí nosotros ya tenemos la primera multiplicación, que es esa de ahí. Vamos a conservar el signo positivo y vamos a hacer la multiplicación de acá. Menos por menos también me da más, Ah, y 5 por 2 me 10. da 10. Entonces, ahí ya tenemos la primera parte del ejercicio. La segunda parte es empezar a cambiar todos los signos que nosotros podamos cambiar o empezar a achicar los signos. Entonces, el primero a mí se me mantiene como 30 y aquí multiplico menos por más, Menos. menos, ¿no es cierto? Y me queda el 20, ¿no es cierto? ¿Se entendió lo que se hizo acá? Se multiplicó el signo menos por el signo más para eliminar el paréntesis. Nos vamos hacia el otro lado, que es lo que tenemos acá, y multiplico más por más, Más. es más, y conservamos el 10. Entonces ahora ya eliminamos todos los paréntesis y lo único que nos está faltando hacer es poder empezar a sumar y restar. Y ahora yo digo 30 menos 20 10. son 10. 10 y conservamos el 10. Y 10 más 10, 20. 20. 20. Y en este caso, ahí tendríamos el ejercicio A y el B. ¿Se entiende cómo se fue desarrollando el ejercicio? Sí, profesor. ¿Sí? A los que lo lograron hacer, ¿llegaron a los mismos resultados que...? Sí. ¿Sí? Ya, qué bueno. Ya, voy a pasar la asistencia, ¿ya? Dame un segundito que la estoy abriendo recién. Estamos a 11. Ya, entonces... ya, Giovanna Macarena Aliaga. Giovanna Macarena Aliaga. ¿Por qué va la resta primero? Porque siempre se hace de izquierda a derecha. ¿Ya? Por eso va la resta primero. Siempre vamos de izquierda a derecha. Ya. Giovanna Macarena Aliaga, no la veo. Abner Vladimir Altamirano. Presente, profesor. Ya. Jocelyn del Carmen Álvarez. Jocelyn del Carmen Álvarez. Jenny Joana Araya Arce. Presente. Caroline Astete. Caroline Astete. Caroline Astete no está. Mauricio Andrés Ayala. Presente.
Leo Dan Alexis Bravo, Juan Bastián Cáceres, Juan Bastián Cáceres, Pía Camila Cáceres, Presente, profe. Andrea Fernanda Calfueque, Andrea Fernanda Calfueque, ¿no? Belén Castro, Presente. Elicia Contreras, Presente, profesor. Anselmo Eulogio, Anselmo Eulogio, María Jesús Fabreau, Juana de Mercedes Fernández, Juana de Mercedes Fernández, Janet del Carmen Godoy, Presente, profesor. ya. Constanza Estefanía Gómez, Constanza Estefanía Gómez, Daniela Andrea Gómez, Christopher Andrés Guíñez, Christopher Andrés Guíñez, sí, Carolina Stete. ¿Dónde iba Cristian? Christopher Andrés Guíñez. Stete. Ya. Christopher Andrés Guíñez, no lo escucho. Cristian Alberto Hidalgo, tampoco lo veo. Cristian Alberto Hidalgo, Juana Elizabeth Jara, Juana Elizabeth Jara, Claudia Andrea Jiménez, Claudia Andrea Jiménez, José Ángel León, Presente, profesor. Esperanza del Carmen López, Esperanza del Carmen López, Mabel del Carmen Manríquez, Presente, profesor. Génesis Joana Marimán, Presente. Luisa Hortensia Mesa, Presente, profesor. Camila Paz Molina, Presente. Osvaldo Ezequiel Munita, Presente, profe. Janet Navarrete, Janet Navarrete, Francisco Alejandro Orellana, Francisco Alejandro Orellana, Natalia Isabel Orellana, Presente. Jacqueline del Carmen Palma, Presente. Camila Ignacia Pardo, Camila Ignacia Pardo, Dayan Natalie Requena, Dayan Natalie Requena, Katian Silvana María Rivera,
Katian Silvana María Rivera, Marcela Carolina Riveros, Marcela Carolina Riveros, Presente. Francis del Carmen Ruiz, Francis del Carmen Ruiz, Carmen Gloria Sagredo, Carmen Gloria Sagredo, Eric Alejo Saldías, Eric Alejo Saldías, Priscila Sola, Priscila Sola, Janet Esther Sotelo, Presente. Profesor, Claudio Priscila Fernando Soto. Sola. ¿Cómo? ¿Priscila Sola? Priscila Sola. Sí, ahí la tengo, presente. Gracias. Claudio Fernando Soto, Claudio Fernando Soto, Winda Milagros Zulbarán, Presente, profe. Anet Jimena Vázquez, Presente, profesor. Daniel Antonio Vázquez, Presente, profesor. José Bernardo Vergara, Presente. Ya, estamos listos para la asistencia. Ya, entonces, como para terminar de hacer un resumen, ¿qué es lo que vimos hoy día? Números enteros, números positivos, negativos, el cero. Y principalmente nos centramos en lo que son las reglas de la suma y la resta, que me dice que signos iguales se suman, signos distintos se restan y el signo del número mayor se mantiene. Y para lo que es la multiplicación, signos iguales da positivo y signos distintos da negativo. ¿Ya? La próxima clase vamos a continuar viendo esto y un poquito más, pero nos vamos a enfocar principalmente en lo que es la comprensión lectora, con problemas que pueden ser dentro de lo que es la vida cotidiana. ¿Ok? Que tengan un excelente jueves, que Igualmente, espero que puedan profesor. descansar y nos vemos la próxima semana. Buenas noches, Gracias. profesor. Buenas noches, Gracias, profesor. Gracias, Chao, profesor. Buenas que noches, estén muy compañeras. bien. Buena Feliz fin de clase. semana. Chao, compañeros. Chao, Buenas chao. noches. Que estén muy bien. Igualmente.